Hola queridas, bienvenidos a este espacio de lo que la plata dice de ti. Aquí vamos a conocer toda nuestra relación con el dinero y los patrones que nos dominan. Bienvenidas. Hoy vamos a hablar de ese gasto emocional que pocas personas se atreven a hablar. De hecho, nos dicen que a veces es más peligroso gastar cuando estamos tristes, estresadas o desparchadas. Pero ¿qué pasa cuando estamos alegres, felices? Cuando estamos rodeadas de las personas que queremos, cuando estamos en modo celebración, cuando estamos de vacaciones. Ahí es donde el cerebro nos tiende una pequeña trampita. Por eso, hoy, en el episodio de hoy, vamos a revisar qué es lo que le pasa justamente a tu cerebro en esos momentos de alegría. Porque sí, parece que todo está perfecto, que todo está muy bien. Y es ahí cuando las decisiones financieras pues realmente no se toman con conciencia y lo más seguro es que te termine costando más al mes siguiente. Así que quédate en este episodio. Voy a hacerte una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que gastaste más de lo planeado porque estabas en un momento de alegría y locochón? Y no hablo de ese gasto por estrés, porque estás triste o porque tuviste un día de perros, sino ese gasto que aparece porque estás celebrando, porque Colombia metió un gol, porque estás rodeada de las amigas, de la familia y bueno, parece que el momento es perfecto y puede, mejor dicho, uno tomarse todas las decisiones con el dinero. Generalmente, mis queridos, ese gasto no aparece en los libros de las finanzas personales, porque les cuento que no se ve como un problema, se ve como que estás viviendo. Entonces, pensar en cuánto cuesta eso podría resultar hasta ridículo y absurdo, porque nadie en ese momento de alegría, de efervescencia, de euforia, está pensando cuánto le cuesta al bolsillo. Y ese gasto puede resultar más costoso más adelante. ¿Por qué? Porque mientras ocurre, nadie lo vigila, nadie le pone límites y ningún precio te molesta. ¿Cuándo de pronto empieza a llegar la culpa? Cuando empezamos a revisar el extracto del mes siguiente, como que empezamos a pensar, ¿yo por qué me gasté toda esa plata? Entonces, pilas pues. Ahora, ¿qué le pasa al cerebro cuando estamos en modo alegría y en modo celebración? Resulta que cuando estamos celebrando, el cerebro tiene una descarga brutal de dopamina. Y ojo, la dopamina no es un placer en sí, es un neurotransmisor de un placer anticipado. Es como si apareciera una vocecita acá que te dijera, quédate que esto se va a poner buenísimo. Entonces, en esos momentos de la dopamina, cuando está así sus niveles más altos, la corteza frontal del cerebro, que es como el adulto responsable, el que toma las decisiones serias, el que piensa antes, literalmente baja sus revoluciones. Y esa parte del cerebro que se pone en modo diversión, en modo celebración, se activa automáticamente. Y entonces aquí, mis queridas, pues cualquier compra parece ideal, parece estupenda, no le estamos parando bolas al precio, ni siquiera estamos de pronto preguntando por un descuento. Entonces aquí el tema no es que eso sea malo o bueno, ni que, ¿cómo evito eso? Aquí lo que hay que entender es que eso es neurociencia y lo más importante es empezar a ponerle ojo para revisar cómo esa situación termina afectando tu bolsillo. Ahora hablemos de los 4 disparadores del gasto. Disparador número 1, la celebración. Estamos modo mundial, Colombia mete goles, estamos celebrando un cumpleaños, estamos en cualquier tipo de celebración. Aquí el gasto parece justificado porque estamos celebrando y aparece esa frase de hay que aprovechar y disfrutar el momento. Eso puede ser cierto. El tema es que 3 días después, cuando revisas el extracto, haces esas caras que tú y yo conocemos porque, juelita, se me fue más plata de lo esperado. Disparador número 2, la conexión. ¿Cuántas veces pagaste algo que no necesitabas simplemente porque estabas rodeada de las personas que amas? Porque pues el momento era ideal y pensar en ese precio pues no tenía ni siquiera sentido, era lo menos importante, la idea era disfrutar que estábamos con esas personas. Disparador número 3, el logro. Aquí aparece la frase me lo gané y puede ser cierto, de hecho el problema no es premiarte. El problema de esa frase es que el cerebro automáticamente tiene un tema como si fuera un cheque en blanco y puede gastar cualquier cosa.
Entonces, repito, la cuestión no es premiarte, de hecho yo lo hago, pero lo que sí recomiendo acá es que ese valor esté en el presupuesto, que casi nunca nadie lo pone. Y cuarto, modo vacaciones. Hay algo que yo llamo que sucede en el cerebro las 24 horas después que estás viajando, que es el switch mental. Palabras más, palabras menos, las decisiones financieras serias pasan a un segundo plano, se apagan y el cerebro entra en modo vacaciones, donde tomar decisiones serias y controladas con el dinero pues no resultan tan importantes. Entonces aquí la cuestión es ¿qué pasa cuando nos llega el extracto de julio o de agosto y empieza uno a mirar todo ese dinero me gasté sin ni siquiera haberlo controlado? Y ojo, porque julio tiene los 4 disparadores. Pilas, porque a mí me ha pasado y en cada uno de los eventos pues yo he tenido que revisar cuál ha sido mi disparador y hasta poner un monto que estoy dispuesta a gastar. Ahora bien, ¿cómo vivir con eso? ¿Cómo disfrutar ese estado de alegría sin perder el control en tu bolsillo? Entonces, aquí la cuestión no es eliminar esos eventos, ni volverte aburrida, ni negarte a disfrutar con tu familia, no. Aquí lo que debemos hacer es separar las cosas, separar la emoción de la decisión financiera, ¿sí? Básicamente tenemos 3 pasos para eso. Y la idea de estos 3 pasos es que, repito, puedas disfrutarlo tranquila, con total control y que al final tu bolsillo no pague los platos rotos. Entonces miremos esos 3 pasos. Paso número 1, antes de que empiece la fiesta. Siempre lo hemos dicho en otros episodios. Ponle un número, un valor, algo que tú estés dispuesta a invertir en esa experiencia. No se trata de ponerle límites ni castigo, sino de que lo hagas de manera consciente. ¿Cuánto estás dispuesta a invertir en ese momento concreto y puntual de alegría? Número 2, paso número 2, durante el momento. Si estamos abrazados con todos, celebrando el gol de Colombia, estamos contentos, estamos felices y de repente se te viene la intención de decir, yo pago, pilas, tómate 10 segundos, ni siquiera minutos, 10 segundos y revisa, ¿esa decisión la estás tomando desde la emoción o desde la conciencia? Y principalmente si tu bolsillo realmente lo puede pagar. No hablamos de que dejes de disfrutar, no, sino que sencillamente ahí bajas un poquito la dopamina y le cedes un poco el control a ese cerebro adulto que tenemos que piensa antes de. Tercer paso, después de, ¿qué pasa después del momento? Si ya te saliste del presupuesto, no pasa nada, no te castigues por eso, no tiene ningún problema, pero sí esa información es muy valiosa, porque literalmente ese número que tú empiezas a revisar y a hacer cálculos, pues esa información te va a permitir al siguiente mes hacer mejores cálculos, tomar mejores decisiones y seguramente esa información de hoy te va a salvar en el futuro. Así que tenlo presente. Y al final del día, el gasto más difícil de detectar no es el gasto de la tristeza o la depresión, es el gasto de la alegría, porque hay una gran diferencia entre gastar con control y gastar en estado de euforia. Por eso, que la felicidad de hoy no se convierta en tu resaca financiera en el futuro. Vive, celebra, disfruta, pero con conciencia y gasta con propósito. Así que si este episodio te gustó y te suena por ahí alguno de los disparadores que a mí también me ocurren, yo te invito a que lo compartas con una amiga que tú ves que se la pasa gastando, que no tiene control en vacaciones y seguro nos vamos a ayudar entre todas. Los espero y las espero en el próximo episodio. Chao, chao.